Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo. Bien, señores, continuamos a las 5:44 de la tarde. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vacunado, o sea, con su esquema completo de vacunas, inclusive con su refuerzo, está afectado en este momento del virus del COVID-19. Para aquellos que creen que ya no hay COVID, no existe el COVID y se han olvidado incluso del tema de las vacunas o han descuidado ciertas medidas. Pero bueno, eso como información. Como cada jueves tenemos en nuestra cabina esa persona y ese experto que nos ayuda a ver y a caminar por esos temas de tecnología tan importante en estos tiempos. Hay un conflicto que no es el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, sino un conflicto que puede dividir los países ante la llegada del nuevo Internet y se les llama la otra guerra. Dani La Antigua, buenas tardes, bienvenido. Gracias, saludos por allá. ¿Qué es eso de que la otra guerra? Bueno, esa otra guerra siempre ha estado, porque es un asunto de quién tiene el control o no del Internet y en este momento se pulula dentro del asunto del Internet con las velocidades de los móviles, porque hay que destacar que básicamente la gente utiliza más el Internet en los móviles hoy en día. Hay una doble moral en esa guerra, porque quienes controlan los softwares de los móviles y las redes sociales 100% son los norteamericanos. Sin embargo, ellos pelean porque otros países como China han desarrollado más rápido y antes que ellos la posibilidad de conectarse en esos móviles. Estamos hablando de la 5G, que es la siguiente generación de conectividad a propósito de que se están utilizando más IoT, o sea, Internet de las Cosas, en dispositivos que no solamente son móviles. Entonces, como ellos hicieron la tarea, como China hizo la tarea primero y se propagó a nivel mundial con un buen trabajo, hay que recordar que desde al final, otra segunda mitad del gobierno de Donald Trump, empezó el problema contra China, porque ustedes saben que él siempre ha sido pro nacionalista, muy. Entonces él dijo, vamos a darle más fuerza a las compañías norteamericanas. Y empezó ese asunto de que China pudiera estar espiando a través de tecnologías. Pero si nos vamos a eso, hace años que China está ayudando con los componentes que se construyen los dispositivos que se utilizan en Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando ellos llegaron, específicamente Huawei, que es la compañía que tiene el liderazgo en temas de conectividad en 5G, vuelvo y repito porque hizo la tarea, ellos argumentaron, el gobierno norteamericano, que había cierto carácter de espionaje por ese punto. Entonces ahí empezó el problema. Ellos vetaron a esa compañía y otras más de uso de las tecnologías en Estados Unidos, hasta que le prohibieron que utilizaran el sistema operativo que es norteamericano. Vuelvo y repito, que nada más hay dos líderes, los dos norteamericanos, el Android del lado de Google y el iOS del lado de Apple. Son dos compañías norteamericanas. Entonces, esa parte empezó a ser el problema y cuando empezó el gobierno del presidente Biden, pues siguió el asunto del veto a las compañías chinas que generan tecnología, porque estaban avanzando bastante en compañías norteamericanas, se estaba haciendo negocios ya para conectar y para poner antenas de conectividad 5G. Yo creo que eso es una exageración, porque ya dije en principio que China, mejor dicho, Estados Unidos tiene el control de todo lo que se hace dentro del móvil. Entonces que la conexión la tenga China no me parecía un problema, y no era toda la conexión, porque era a través de compañías norteamericanas que utilizarían los servicios, las antenas, los codificadores, y eso no debe ser un problema. Ellos exageran un poco con el tema de la guerra, pero la guerra siempre ha estado, la guerra electrónica. Se puede destacar que la tecnología avanzó en el mundo después de la Guerra Fría, en el asunto de que Estados Unidos y Rusia en ese momento peleaban por tener el control tecnológico a nivel de satélites, a nivel militar y todo eso. Y eso llevó a que comercialmente se propagara la Internet. Incluso la Internet misma es norteamericana, porque es
el método de comunicación que tenía la parte militar de Estados Unidos para intercomunicar las agencias y todo eso. En su momento era sector meramente secreto hasta que se pudo hacer público. Y vimos en los últimos 2 años el problema que hubo con la NSA, que es la parte que controla la revisión de las comunicaciones dentro de Estados Unidos, que se determinó que estaban revisando lo que la gente hacía. Entonces, finalmente, yo tengo la certeza, y siempre he dicho, de que eso es un asunto de marketing. O sea, no es tal guerra. No es verdad que como Terminator, la película, una compañía va a hacerse el control de la parte tecnológica y le va a dar un botón y va a empezar a ser un problema. Yo no creo que eso sea así, porque eso va en detrimento de la misma razón por la que hacen negocios, conseguir dinero. Estamos hablando de que el valor de Huawei en ese momento era $133 mil millones y cayó sobremanera porque ya no hacían negocios en la parte que más consume a nivel de tecnología de móviles en Estados Unidos. Entonces empezaron a subir las otras marcas y eso me da a mí entender que hubo un asunto de mover bases para que subieran otros, que era el plan inicial del gobierno norteamericano. O sea que guerra, sí, yo diría que no tanto. Algo desde allá. Ok. Entonces, el asunto de que de que sí o no dependamos de la tecnología con respecto a la 5G es necesario, porque lo que está pasando ahora es que se está acabando la velocidad. Había un límite de velocidad que en el momento que se creó con la generación anterior pensábamos que no era tan necesario rápido, pero va creciendo mucho el uso de tecnologías en móviles y amerita que también otras necesidades. Por ejemplo, ahí yo estuve en el 2019 viendo en Barcelona una propuesta de un puerto manejado totalmente remoto. 7 personas manejaban un puerto de carga de barcos enorme. 7 personas manejaban hasta el barco entrando, las grúas sacando los contenedores, los camiones no tenían personas, eran camiones autónomos. La seguridad estaba controlada por drones que iban y se recargaban y volvían solos, y todo eso gracias a la tecnología 5G. Hay una mina en Canadá que está trabajando hace 5 años, totalmente los camiones gigantes, eso, autónomos. Ahí trabajan 12 personas en esa mina, donde hay cientos de camiones, retroexcavadoras, todo eso trabajando solo, sin pilotos, manejado con una programación en una computadora gigante que va diciéndole a tal cosa, a lo otro, y ya eso funciona perfectamente porque tú no tienes que tener un personal ni siquiera que se pare la mina para descansar unos turnos y eso. O sea que los camiones nunca van a chocar porque van por una ruta que está previamente establecida, y todo eso garantiza una productividad mayor, y es el tema de la tecnología. Muy buena capacidad tiene ese internet, distinta a la capacidad del internet con el que contamos aquí, porque no importa el que usted instale, no importa el que usted busque, aquí el internet se degrada, pero así. Sí, entonces eso pasa porque vamos creciendo de acuerdo a la necesidad y dependemos de las prestadoras, que siempre he dicho que en algún momento el gobierno debe quedarse con el control total del servicio, aunque el gobierno sea el dueño de la frecuencia. Pero no, aquí hasta el mismo gobierno tiene que comprar servicio de una prestadora local para tener internet en sus estamentos. Entonces, no pasa eso con Estados Unidos, no pasa eso con China, que tiene su propio problema resuelto, y eso se navega a velocidades inmensas allá porque el servicio y el internet es una necesidad tal cual otra común. Entonces, aquí tenemos el problema de que aunque estamos en la teledensidad el 100% comunicado todo el país, pero las velocidades es verdad que son muy pequeñas y es muy caro. Muy caro, y que no tenemos, porque si se está pagando y por lo menos los estamos recibiendo, pues uno se queja. No es que uno no se queja, uno se queja menos, pero ahora uno lo paga más caro, pero no lo tiene, porque a veces a mí el internet no me funciona, dependiendo la localidad en la que esté, incluso en zona donde las antenas deberían tener mayor frecuencia, el internet trabaja a una velocidad mínima. Pero si nosotros, si todavía no hemos pasado
de tener los medios tradicionales, radio y televisión, a digital. Imagínate tú lo que hay que experimentar para tener una conectividad de internet barata y buena. Dani, si el control del internet lo tiene, como has explicado muy bien, la mayoría de ellos, los Estados Unidos, ¿no sería entonces, yo aquí pensando, lucubrando, no sería tal vez la principal o el principal ataque que podría tener una potencia como los Estados Unidos contra el mundo, el tumbar el internet? Esto es posible, porque tú te imaginas, ya tú estuviste explicando todas esas cosas que funcionan con el internet, con la velocidad que ahora mismo tenemos, la tecnología. ¿Tú te imaginas lo que sería que en el mundo entero nos quedemos sin internet? Bueno, tú sabes lo que pasa cuando se cae una red social importante, como Twitter o como Instagram, y que todo el mundo va para Twitter o Twitter y todo el mundo está en shock. La crisis. Facebook se cae y hay problemas. Entonces imagínate tú que se caiga el internet. Yo no creo que sea tanto así como que tumbarlo, pero puede pasar que se haga una prueba de que déjame ver qué pasa si desconecto. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Por lo menos hay que recordar que el internet, aunque es un formato de conexión de cables, de satélites, no están en un solo país los servidores. Quiero destacar eso. Aunque el dueño sí es norteamericano, porque Facebook, Google, Apple son norteamericanos, que son los reyes ahora mismo de todo. Tienen servidores en cualquier cantidad de países en el mundo. Incluso en Microsoft, por ejemplo, por decirte, una de las empresas que son líderes en software pero software de computadoras y en computadoras mismas, hizo pruebas con servidores bajo el agua para mejor enfriamiento. O sea que no descarto que esas empresas también tengan esos backups o respaldos bajo el agua. Gracias, Dani. ¿Alguna otra pregunta, Manuel? No, que la verdad que si bien la tecnología nos favorece mucho y nos beneficia en muchas cosas, realmente, como hemos venido hablando desde que Dani está en el programa, el nivel de dependencia que tenemos de la tecnología a veces hasta mete miedo. Sí. Así es. Muchas gracias a Dani la Antigua por traernos estos temas de interés, que siempre nosotros nos mantenemos ahí a la espera de qué pasa en tecnología, cuáles son los temas que inciden, y que la población siempre está a la espera de qué vamos a hacer. El tiempo a nosotros se nos ha agotado, nosotros hemos terminado por el día de hoy, y yo los quiero invitar a que no se pierdan mañana en nuestra entrevista central de qué pasa en el arte, a Yordelis Cos, que viene a hablarnos del Festival de Cine Católico Dominicano. Ustedes estuvieron escuchando una promo y ella va a hablar de qué trata todo esto y los va a invitar a algo súper especial. Muchísimas gracias por premiarnos con su sintonía. Ana Luna estuvo con ustedes acompañada de un elenco súper especial. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta aquí pasa con Soraya Castillo.